Las novelas han sido fuente de diversas críticas a lo largo del tiempo. Desde que su mayor competencia, las series, se hicieron reconocidas, las novelas han sido víctimas de scratches y burlas por casi toda la población. Pero para comenzar el video, lo primero que me gustaría preguntarme tanto a mí como a ustedes es si de verdad conocemos la diferencia entre esas dos formas de hacer material audiovisual o simplemente criticamos y nos burlamos de las novelas por moda y por hacer el chiste. La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece, pero para encontrarla nos tenemos que remontar a mucho tiempo en el pasado. Por la década de los 50 en Estados Unidos principalmente, las marcas de jabón y de productos de limpieza buscaban una forma de patrocinar sus productos, y encontraron una mina de oro en pequeños comerciales con historias amorosas transmitidas en horario estelar para las amas de casa, quienes consideraban su público objetivo. Pero con el correr de los años se hicieron más populares y comenzaron a tener mucha más duración, hasta que se convirtieron en un mercado propio que tenía como característica su poca importancia por el paso del tiempo. Las novelas, al no tener un objetivo narrativo claro, podían durar años de transmisión ininterrumpida mientras fueran rentables para la productora. El mejor ejemplo de esto es la novela Guiding Light, que se mantuvo al aire ininterrumpidamente por más de 72 años. Las series, por el contrario, al tener la intención de relatar una historia concreta, deben tener un principio y un final claros, a veces separados por temporadas para que funcionen como método de las productoras para dejar a la gente descansar de su producto, además de para tener tiempo de planificar una buena producción de su producto audiovisual. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Los Casi Ángeles y por qué considero que esta producción conlleva una nueva forma de hacer novelas? Pues quédate en este video para descubrirlo. Es la oportunidad de tu vida. Para dar respuesta a esto y entender la importancia tanto cultural como monetaria que tienen las novelas para los países de la región, primero tenemos que ver algunos de los antecedentes más importantes de esta industria. Nos concentraremos más que todo en la década de los 90 porque aunque las novelas tienen una historia que viene desarrollándose desde los años 50, creo que en la última década del siglo pasado se llegó a un éxito tanto económico como televisivo. La primera novela de la que debemos hablar es de la trilogía de las Marías, o el Hollywood mexicano de los 90, comenzando por María Mercedes, siguiendo por Marimar y terminando con María la del Barrio. Estas novelas marcaron la llegada de las producciones latinas al público estadounidense, pero lo más importante fue que llegaron al público anglosajón. Tan grande fue el revuelo que se hizo por esta llamada trilogía de las Marías que el público latino radicado en Estados Unidos logró llevar a Thalía, la protagonista de las tres novelas, a Hollywood. Aparte de la importancia cultural, la importancia narrativa de estas novelas también debe ser señalada, ya que marcaron el comienzo de lo que después comenzaríamos a llamar novelas juveniles, cuya innovación fue centrarse en los problemas que podían llegar a tener los adolescentes, haciéndolas menos dramáticas y más humorísticas en el proceso, rompiendo algunos paradigmas que tenían esta clase de producciones desde el momento de su creación, como la necesidad de enfocar sus temáticas solo a mujeres amas de casa, y más que todo el de usar sus emisiones para patrocinar toda clase de productos existentes. Después del gran revuelo que causaron las telenovelas de Thalía en la comunidad mexicana, vendrían algunas otras producciones importantes como Betty la Fea, que hasta el día de hoy sigue siendo la novela más exitosa de la historia. Pero centrándonos en el ámbito de las producciones para jóvenes, el único punto obligado antes de llegar a Casi Ángeles, en la cual me voy a explayar bastante, es Rebelde. Sí, esa novela que nuestras primas nos obligaban a ver mientras crecíamos fue el referente para todo lo que vendría después. Porque aunque todavía es imposible descifrar cómo Pedro Damián logró que 6 actores no particularmente experimentados se tomaran el mundo, lo cierto es que lo hicieron. Triunfaron en más países de los que puedo recordar, siendo Oriente Medio la latitud más lejana a la que llegaron a transmitir la novela. Pero posiblemente su mayor logro debe haber sido llenar 5 veces en una misma gira el Estadio Maracaná. Y no el nuevo Maracaná en el que entran 50.000 personas, sino el mítico Maracaná en el que llegaban a caber más de 87.000. Casi Ángeles, novela argentina que comenzaría en 2007 y que contaría con 4 temporadas, nunca llegó a ser tan masivamente conocida como Rebelde, pero su importancia se desarrolla en otros ámbitos, ya que su emisión rompe desde mi punto de vista con todos los paradigmas que aún quedaban en la industria cinematográfica sobre las novelas. Si bien ya habíamos dicho que las novelas de Thalía rompían con algunos,
Cris Morena y Casi Ángeles terminan con todos los paradigmas de raíz, porque aunque ya anteriormente se habían hecho novelas que trataban las problemáticas no desde el drama, sino desde el humor, y también se habían hecho novelas en las que los actores dejaban la sobreactuación típica del género a un lado y se volvían naturalistas, ¡Salió todo mal! Casi Ángeles mejoró la fórmula y la popularizó, haciendo así que la gente se comenzara a tomar en serio, por lo menos por un tiempo, el género de la novela juvenil. Pero ya estoy hablando mucho, mejor comencemos con el análisis. Lo que más me interesó cuando me planteé hacer un análisis de esta novela fue la forma tan interesante que tenía la producción de manejar la información. Si vemos un capítulo cualquiera de Casi Ángeles, nos vamos a encontrar que al momento de llegar a los avances del siguiente episodio no se nos va a dar un cliffhanger como suele suceder en todas las telenovelas, sino que se nos va a contar explícitamente qué situaciones veremos en el próximo capítulo, porque a diferencia de todas las novelas anteriores, para Casi Ángeles no es importante el qué, sino el cómo. Por eso van a juntar todos los guardianes a las 9:07 de la noche y van a abrir el libro. Tic-tac dijo que cuando abriéramos el libro, nuestra vida iba a cambiar por completo. Por eso en esta novela te tienes que ir con cuidado. Si en cualquier otra te perdieras un capítulo no pasaría nada porque las situaciones no son importantes. Esta novela por el contrario vive de las situaciones, porque sabe que sus personajes son bien cimentados y necesitan de ellas para evolucionar y para que aunque terminen volviéndose malos como pasa con Salvador en la segunda temporada, sigan siendo queridos, porque todos conocemos la situación que lo llevó a convertirse en lo que termina siendo. Salvo. Lo maté. Maté a Juan Crutiao. La dirección. Lo primero que se debe hacer en cuanto a la dirección es destacar la labor de Mariano de María, quien a pesar del poco presupuesto se anima a hacer cosas bastante interesantes como crear una ambientación especial para cada personaje. Por ejemplo, con el personaje de Justina en la primera temporada se crea una ambientación lúgubre, terrorífica y casi fantasmal cada vez que tiene el foco de la escena. Para esto, Mariano usa recursos como los planos holandeses, los planos contrapicados y los desenfoques, logrando que inclusive los adolescentes inexpertos en el tema audiovisual tengan claro que ella es una persona con poder sobre los jóvenes y que en cualquier momento puede arruinarles la vida. No, por favor, no. No, por favor, no. Yo te pedí por favor que no entraras al cuarto del niño. Ahora es tarde. También son muy comunes los travelings y los close-ups a los personajes con el objetivo de demostrar a todos los protagonistas en una misma escena sin tener que estar haciendo el aburrido plano contra plano que caracteriza tanto a las telenovelas de la época. Los personajes. Es difícil describir lo que pasa en esta novela con los personajes, porque la mayoría de las novelas la trama está a merced de los personajes. Todo gira alrededor de los personajes y si uno de los protagonistas falta, la trama se cae. En esta novela es al revés, los personajes están a merced de la trama. Si uno de ellos debe morir, se busca a otro igual de carismático que pueda tomar su lugar. Ya pasó cuando Nico Vázquez abandonó el elenco y se tuvo que buscar en Mariano Torre un nuevo protagonista. Pero cuidado, que los personajes no estén a salvo en la trama no significa que no se les dé el respeto que se merecen. El mejor ejemplo que se me viene a la mente es la muerte de Barto, en la segunda temporada. Aunque habían decidido matar al gran villano de la primera temporada, antes de hacerlo le dan todo un capítulo explicando sus aciertos y errores para que al finalizar el capítulo todos quedemos con ese sabor agridulce que genera la pérdida de alguien importante. Ahora que soy solo silencio, creo entender por qué tanto miedo al silencio. ¡No! Al sonido del silencio. Situaciones. Cuando de una novela se habla, es muy importante tener en cuenta el ritmo, o sea, el manejo de las escenas para que nada sea irrelevante en una producción y todas las situaciones sean lo más verosímiles que se pueda. Por eso es que en Casi Ángeles se adopta un sistema de narración casi coral en el que una situación es vivida paralelamente por más de un grupo de personas en un diálogo conjunto. Esto se hace principalmente en novelas largas para economizar tiempo en pantalla y no tener que explicar cada situación de una forma que se termine volviendo repetitiva. Además, en el ambiente de comedia que desarrolla Casi Ángeles se vuelve algo indispensable para crear situaciones en las que el espectador pueda interactuar con los personajes que más le gustan, ya que todos tienen el mismo tiempo en pantalla. ¿No podés o no querés? Si te digo no me vas a creer. Y sí, a vos es difícil creerte. ¿Y por qué te voy a mentir a vos? Conclusión.
Aparte de todo lo técnico que ya dije, tengo que guardar una última parte del video para alabar el gran trabajo que hizo esta novela sacando a relucir aspectos de la cultura pop que son tan importantes en estos tiempos. Con ella la gente aprendía desde quiénes eran los Beatles hasta quién era Julio Iglesias, desde cómo cuidar el medio ambiente hasta los pasos para escribir un guión. Incluso hasta se atrevieron a parodiarse a sí mismos haciendo una novela que trataba de los personajes de la novela dentro de la misma novela. ¿Se conocen? Es mi primo. Va a ser mi esposo. Y es que lo más importante de esta producción no eran las tramas románticas ni los dramas. Lo importante de esta novela era que después de ver un capítulo siempre terminaras conociendo algo que antes no conocías. Obviamente no es perfecta, tiene baches de guión en todos lados, pero es un punto de partida y eso es lo importante. Si te gustó el video ya sabes que le puedes dar like, suscribirte, activar la campanita para estar al pendiente de más videos así y muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que tengas muy buenos días, tardes o noches. ¡Volvió el suero! ¡Me faltaron 3 sifones! ¡Perfecto!